quiere llegar a un acuerdo, quiere llegar a un consenso, salvo un núcleo del kirchnerismo duro que sí resiste la posibilidad de una baja de la edad de imputabilidad, pero hasta el masismo, digo, hay un sector de Unión por la Patria que está de acuerdo con avanzar. Pero es cierto, yo lo escuchaba recién a Marcos que cuando contaba de que la gente que lo venía a saludar y me acordé de un tango de Gardel que decía: yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todos quieren Todo hablar. es mentira, Todos mentira los es el lamento. políticos. Hoy está solo mi corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque el proyecto que nosotros impulsamos para crear un régimen de responsabilidad penal juvenil lo venimos impulsando desde el año 2000. Desde el año 2000, los distintos diputados de la coalición cívica, Elisa Carrió con sus candidaturas al presidente, venimos impulsando que haya un régimen de responsabilidad penal juvenil. Porque hoy, ¿qué es lo que hay? Hoy hay un régimen tutelar, donde el menor queda totalmente a discreción del juez, si lo detiene, si no lo detiene, si le empieza a computar la pena después, no tiene garantías procesales, como si las tiene un adulto. Es decir, no tiene defensa en juicio, no tiene juicio a prueba, no tiene posibilidades de apelar. Es decir, ¿y dónde se lo recluye? En un instituto de menores. Hoy faltan terriblemente cantidad de menores. El padre de uno de los victimarios dijo que su hijo consumía. Hoy no hay, porque la ley actual de salud mental, de la que también tenemos que hablar en algún momento, impide que haya institutos monovalentes para tratar adicciones y temas de salud mental. Entonces, todo se conjuga acá. Y Claro. como bien decís vos, no alcanza solamente con la baja de imputabilidad. Es mejor dicho, la baja de imputabilidad por sí sola no soluciona el tema. No, es necesaria porque estamos con una ley de la dictadura, pero no Exactamente. soluciona, Solamente. solo es una parte. Es una parte Sí. que es necesaria, Sí. porque todos queremos que haya castigo. Sí. Nadie puede no querer que haya un castigo, sobre todo con los delitos graves como homicidio, delitos sexuales, robo con armas, efectuados por menores. Pero bueno, dimos esto, que Marcos también habló en los medios y tiene una opinión formada, esta cuestión de este chico drogadependiente, Exacto. que el padre no podía manejar y lo dejaba en la calle, que no hay un dispositivo que contenga eso. Pero no solamente eso, María Laura, hace 40 años que estamos en democracia y evidentemente hay un Estado ausente en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, donde la vulnerabilidad, la pobreza, no digo pobreza porque la mayoría de los pobres son honestos y trabajadores, pero él marcaba, los padres de este chico estaban presos, los Sí. dos. ¿Quién se ocupó de ese chico? El servicio tutelar. ¿Se ocupó de ese chico para ver qué pasaba? ¿Quién formaba a ese chico? Las escuelas que están permanentemente en huelga contribuyen para que el delito no sea un atajo para el menor. Ahí está una de las cuestiones, ¿viste? Cuando dicen, no, bueno, pero contamos con un servicio tutelar, pero no hizo No nada. hizo nada el servicio tutelar. ¿Dónde está? Tendría que estar ya dando respuestas. O sea, todos el son servicio tutelar que responsables. tuvo que estar a cargo de ese menor. Es muy fuerte lo que estás diciendo porque en el momento que estuvimos ahí en el juzgado, le tocó hablar al chico. Y todo lo que está marcando es cierto. Créeme que es cierto. ¿Qué decía? Ese chico estuvo solo en todo momento. O sea, no estuvieron los padres, no hubo el Estado, no hubo nada. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Claro. Normal. O sea, pasó lo que podía haber pasado. Si no era quién iba a ser otro. Tranquilamente. Y como ese chico debe haber un montón. Entonces sí hay que cambiar un montón de cosas. Que están solos, Es sin la integral. familia y sin el Estado. Integral tiene que ser la reforma, porque la prevención también tiene que estar. Y si vos estás permanentemente con huelgas docentes que impiden que el chico esté en la escuela. Cuando yo fui secretaria de Educación en el municipio de Pilar, cuando había huelgas, bueno, armábamos todo un lugar donde contener a los chicos, porque los padres tienen que ir a trabajar. Y el padre que sí o sí tiene que ir a trabajar porque pierde el preestímulo y no puede llegar a fin de mes, ¿qué queda el chico solo? Entonces, bueno, para que el chico no quedara solo, es decir, el Estado tiene que estar presente y no está presente. Entonces, la primera respuesta que tiene el Estado contra un menor es la respuesta penal, que tiene que estar porque el castigo no puede quedar impune. Pero es cierto tiene lo que ser dice Marcos, integral. que todo el tiempo lo dice, él está viendo todo el sistema, no está viendo solamente eso, incluso con el esfuerzo que implica ver que ese chico estuvo solo cuando es uno de los responsables de la muerte de su hija. Digo, él está avisando, dice, hay un chico que está solo. Está roto. Desde el principio nos está gritando eso en la cara. Y no pareciera que vaya a haber algo inmediatamente que resuelva esas cuestiones. Pero te digo otra cosa más. En octubre, creo que fue del 23 o en noviembre del 23, antes de las elecciones, fue el caso de Morena. Sí. Y ahí todos también empezaron a salir a hablar de la baja de imputabilidad, qué sé yo. Se duerme después el tema. Hace 8 años que están hablando de eso, El año pasado- Marcela, con el homicidio de Brian Aguinaco O también. bueno, por eso te digo, pero el año pasado tuvimos 7 comisiones para tratar el tema de la baja de imputabilidad.
La mayoría de los diputados no venían. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se habla un rato y después se olvida? Hubo 7, como bien decía Marcela, hubo 7 reuniones de comisión el año pasado. Se avanzó, pero no se llegó a un texto en común. Y hay que decirlo también, hay que aclararlo. No es solamente la baja de la edad de imputabilidad. No, Estamos claro. hablando de un régimen, Claro. justamente Penal para... juvenil. Exactamente, un régimen penal juvenil que incluye, además de eso, un montón de políticas para tratar de contener al chico que delinque. Pero más allá de eso, el problema, María Laura, es que hay diferencias. Y te lo explico por qué. La mayoría de los bloques está por bajar la edad de imputabilidad y de establecer un régimen Está de penal. acuerdo con eso. Está de acuerdo. ¿Salvo cuáles? ¿Salvo qué bloques? Unión por la Patria, que es el bloque más numeroso en la Cámara de Diputados. Ellos no están de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Quieren mantenerlo en 16. Y quieren que, por el contrario, haya todo un sistema de contención del niño al cual consideran una víctima de todo esto que estamos conversando, ¿no? Entonces, ellos consideran de que la baja de la edad de imputabilidad no es un remedio. Dicen que el porcentaje, esto lo debes saber bien vos, Marcela, el porcentaje de delitos cometidos por menores de edad es ínfimo en comparación con el resto de Eso los... es verdad. Entonces ellos dicen, no hay que bajarle, eso no es una solución al problema, el problema es la contención y la prevención. Bueno, de todos Claro, modos se sí, puede... pero te agrego a eso, gobernaron 20 años. Estoy de acuerdo, Si en no, 20 años totalmente. no pudieron hacer las cosas para que esté ese régimen Totalmente. es que no les interesa. Absolutamente. Evidentemente a kirchnerismo no le interesa. Y Al no quiero kirchnerismo politizar con esto. no le interesa No quiero absolutamente politizar con porque esto. siempre ha considerado que siempre ha protegido al victimario y no a la víctima. Siempre ha estado por la protección de los asesinos. Y esto Pero se ve estamos hablando en en la pasado calle. y quiero saber qué va a pasar en presente, qué va a pasar el miércoles, qué va a pasar a partir de ahora, a partir Pero son de muchos, esto. pero son muchos en el Congreso. Hablamos del Por eso, pasado, pero ahora, todavía están en el pertrechando. Congreso. Hay 12 proyectos. Sí. De los 12 proyectos, la mayoría concuerda con los 14 años. Hay algunos del oficialismo que Con buscan bajar a los 13, 14, hay otros sí. que buscan 10, me parece excesivo. Vayamos de a poco, creemos crear, como te decía antes, hay un régimen tutelar hoy. Tenemos que crear un régimen de responsabilidad penal juvenil con tribunales especializados, con defensores de menores, con fiscales del Ministerio Público que entiendan la problemática de un menor infractor y con penas alternativas de prisión. Para los delitos graves, por supuesto, será la privativa de la libertad. Para delitos menores existe lo que es la justicia restaurativa. No todas las víctimas desean que el chico vaya a la cárcel. Tal vez a vos te robó la billetera y con que te devuelva lo tuyo... Entonces, hay distintas, que es lo que un poco Distintos lo que decía, grados. Exacto, distintos Hay una grados, un poco lo que decía graduación de la Mariana, pena de acuerdo al exacto, delito. con medidas socioeducativas, para que los menores, aprovechando el tiempo que van a estar detenidos, terminen su ciclo educativo. Todo esto está incluido en los En el proyectos. proyecto de la Exactamente, coalición sí. cívica está todo incluido. Ahora, ¿sabés por qué? Lo pregunto, porque esto que contó Laura me parece que es clave. No se llega a un acuerdo de texto, se discute, no se llega a un acuerdo. Eso no puede pasar. Bueno, no puede pasar más. Tenemos que empezar desde el oficialismo también, que a veces se pone muy estricto con que tiene que ser su proyecto sin ninguna cambio. Es por los 13 años, ¿verdad? Claro. El proyecto del, Sí, del de 13 gobierno. años del oficialismo y de algunos diputados de la Libertad Avanza de 10 años. Entonces hay que poder construir los consensos. Es difícil, cuando el lenguaje es muy violento permanentemente, desde más arriba, es difícil poder construir que algunos diputados se avengan a construir consensos y a ceder. Claro, Y pero todos tenemos que ceder para que... Es decir, si estamos interesados en que haya una ley, que haya un régimen de responsabilidad penal juvenil, todos tenemos que ceder para que exista, porque hoy no existe. Y estamos como estamos desde hace 20 años que lo venimos plantando y hoy me decía una amiga, bueno, está bien, pero hoy no está, hay que hacer algo. Está bien, algún día hay que empezar a tenerlo. Lamentablemente creo que el caso de Kim va a forzar, Exacto. totalmente. Yo me animo a decir que a partir del miércoles Ojalá. esto se va a vehiculizar, Ojalá. porque yo observo que la mayoría de los bloques quiere llegar a un acuerdo, quiere llegar a un consenso, salvo un núcleo del kirchnerismo duro que sí resiste la posibilidad de una baja de la edad de imputabilidad, pero hasta el masismo, digo, hay un sector de Unión por la Patria que está de acuerdo con avanzar
Y creo que lamentablemente este caso va a vehiculizar el tratamiento. Ojalá sí sea, porque lo que les estamos contando también a los papás de Kim es que hasta ahora, por más que se discutió en el Congreso, no llegaron a un texto común. Esto pasó antes. Ahora se supone que hay toda una actitud, pero fíjate lo que están contando. Algunos Hace son 20 muy años, extremos. Te puedo dar una opinión de... Más bien. común, porque la verdad que hablo con un montón de gente y escucho siempre lo mismo, digo. Yo digo, no se ponen de acuerdo con el tema de la edad, ¿no? Ahora, si vos sos papá y tu hijo hace las cosas mal y no podés, tiene que haber el Estado para que ayude a ese nene. Y si el nene se sigue portando mal, si sigue haciendo las cosas mal, y si el papá no lo puede contener, lamentablemente... Obvio. Tiene que estar donde tiene que estar. En una cárcel, decís Entonces, vos. Si no se lo puede ayudar. O sea, no entiendo dónde no nos ponemos de acuerdo. Pero o sea, hagamos la cosa bien. Si el nene necesita ayuda, ayúdenlo. El que lo tenga que ayudar. ¿Me explico? Si no es la familia, alguien lo tiene que ayudar. Los que estamos acá coincidimos absolutamente en todo lo que estás diciendo. Lo que sucede es que lo que está contando Marcela, un poco relatando Laura también, es en los hechos empiezan a pulsear y se demora y no se ponen de acuerdo por estas cuestiones, que uno dice 13, que el otro dice 10, que el otro, ¿entendés? María Laura, Sí. hay un tema de cárcel niño que asusta. ¿Cómo? Hay un tema, relación cárcel-niño que asusta. Pero ¿Cómo claro un que niño va a ir a la asusta. cárcel? Pero solo pasa matando, pero matan. Pero ¿sabés qué pasa? Muchos te dicen, ojo, los tratados internacionales de derechos humanos. Vayan a la Convención Americana de los Derechos Humanos y van a ver cómo en 2 o 3 artículos esa Convención de Derechos Humanos hace referencia al encarcelamiento de los menores. Pero por otro lado, lo que acaba de decir Marco, Félix, por favor, no lo dejemos de ver, que es lo que dice desde el primer día. Dice, hay un nene que hay que acompañar si tiene problemas para que no se llegue a que sea delincuente, que hay que acompañarlo. Si no lo acompaña la familia, dice Marcos, y no es la primera vez que lo escucho decirlo, lo tiene que acompañar el Estado. Para que no llegue, es el último, digamos, el último paso la cárcel, es el último Totalmente. paso, Pero Marcela. Obvio. ¿cuántas oportunidades tenés ahí? ¿Cómo? ¿Cuántas oportunidades tenés? Bueno, hoy ya está aprobada la ley de reiterancia, que es lo que frenaría, se aprobó hace pocos días, la Sí. ley de reiterancia que impide que, mejor dicho, habilita al juez que un delincuente que reitera varias veces el mismo delito, el juez pueda entender que debe ser detenido preventivamente. Evaluar la peligrosidad. Exacto, evaluando la peligrosidad y el riesgo de fuga de esa persona. En este caso se aplicaría lo mismo. Lo que sí es importante, y en base a lo que vos también decías de ese Estado que ausente, que tiene que estar preveniendo y tiene que estar supervisando, tiene que haber en los menores que hoy no tienen garantías procesales un régimen que garantice, como le garantiza a un adulto, su derecho a tener un juicio, como dice el artículo 18 de la Constitución, sino también penas alternativas también,